que tenemos que recuperar esa credibilidad. En la medida que el estudiante se siente identificado con nuestros cuadros dirigenciales, sea el que llegue, sea de la otra plancha, sea la de nosotros, tenemos que buscar la manera en que ellos se sientan cómodos y también atendidos por ellos. Ahí es donde empieza un cambio verdadero, donde ellos mismos van a empezar a decir, epa, ¿cómo puedo hacer yo también para ayudar a mi compañero? ¿Cómo podemos hacer para mejorar la universidad? Todo pasa por la credibilidad del movimiento estudiantil dentro del estudiantado y además de eso también pasa, por generar soluciones prácticas. Ciudad 360 VE presenta Criterios, un programa de análisis del acontecer regional, nacional e internacional. El periodista Orlando Erazo y sus invitados que intercambiarán conceptos, opiniones y puntos de vista. Los martes y jueves a las 7 de la noche, por el canal de YouTube Ciudad 360 VE. Bueno, ya estamos acá listos en nuestro espacio Criterios. Esta vez, déjame verme en el espejo. Ahora sí me veo bien. Si se puso oscuro la cámara, no me preocupe. Criterios se vino a la universidad porque vienen unas elecciones estudiantiles, gobierno y cogobierno. Unas elecciones que ojalá estos candidatos, porque vamos a conversar con los tres, vamos a ver si es posible, hay 3 fórmulas, vamos a ver si logramos conversar con las 3 fórmulas, escucharlos, darle la oportunidad que se expresen, qué opinan, qué van a ver, cuál es el aporte a la universidad. Pero el movimiento estudiantil ulandino, no sé qué le ha pasado, de mi humilde opinión, y nosotros en Ciudad 360 podemos hablar con certeza porque realizamos un foro con la vieja vanguardia, ¿sí? Un foro donde estuvo Diógenes Andrade, Caraciolo León, Omar Ruiz, Orlando de Hoy y Jesús Díaz, todos miembros de la Federación de Centros Universitarios, expresidente de la Federación de Centros Universitarios, de los años 80, de los años 90, años en que la universidad y ser bachi era, respeto, había comedor universitario, había pasaje estudiantil, había todo, hasta las viejitas. Es más, creo que fue Caraciolo León el que nos contó que hasta Caraciolo o Diógenes, uno de esos 2 señores, nos contaron que las trabajadoras sociales del Cuatro Piedras, que existía un bar aquí en la Avenida 1, el Cuatro Piedras, que eran las mujeres esas mujeres, fueron a la Federación de Centros Universitarios, chicos, a pedirle a los bachis que le ayudaran porque le iban a cerrar el local nocturno. Y entonces, cónchale, bachi, mira que esta es nuestra fuente de trabajo y nos quieren cerrar y broma. Y entonces los bachis fueron a apoyar a las mujeres de Cuatro Piedras. Entonces, para que ustedes midan el nivel de respeto y el nivel de importancia que tenía la dirigencia estudiantil ulandina en Mérida. Hoy no sabemos dónde está esa dirigencia estudiantil. Lamentablemente y desafortunadamente a ese acto invitamos a todos, la dirigencia estudiantil tampoco asistió, fueron pura gente de la vieja, puros canosos, puro abuelito como yo. Fuimos a ese evento, nos disfrutamos un evento que usted lo puede ver en nuestro canal de YouTube, ahí está, ese foro de la vieja vanguardia, la vanguardia de los años 80 y 90, pero es un foro bastante interesante de lo que era el movimiento estudiantil y de lo que es ahora. Y bueno, por eso es que nos hemos empeñado en conversar con estos 3 candidatos. Y yo personalmente tengo la moral de decir muchas cosas del movimiento estudiantil. Bueno, en la ULA, porque aquí en este edificio fueron muchas las veces que vino Perucho a rescatarme. Y fueron muchas las noches que yo aquí amanecí en estas 4 paredes. Y después en la UCB, donde me fui a estudiar, y bueno, allá acompañé a mi amigo Franklin Picones con Movimiento Autónomo de Base y casi llegamos a la federación. Perdimos por un margen poquito y nos tocó la Secretaría General de la FCU cuando llegó la primera mujer a la federación, que perdimos con Unidad 77, con bandera roja. Pero siempre he estado ligado al movimiento estudiantil
desde muy pequeño, desde los 17 años, desde que estudiaba en el Liceo Libertador aquí en Mérida. Hoy vamos a conversar con José Varela. José Varela es candidato de Equipo 10, Imagen 20, Fórmula 1, DAO, Fuerza ULA. Fuerza ULA, y que, bueno, vamos a conversar con él. ¿Cuál va a ser su propuesta? ¿Qué va a hacer? Porque hay algo particular en la Universidad de los Andes, y es que quien llega a la federación se adueña de eso, que ni deja hacer, ni hace ni deja hacer, ¿sí? Comenzó Liliana tuvo una pila de años en la Federación de Centros Universitarios. Después vino Jorge Arellano, también tuvo una pila de años. Después tuvo Ornella, y también una pila de años. Y ahí, no es como la UCB, que a los 2 años, papito, mira, mientras que en la UCB pasaban presidentes y presidentes, aquí todavía eran los mismos. Correcto. No hay una renovación estudiantil, no había una nueva dirigencia estudiantil, no se permitió un desarrollo estudiantil de esa renovación estudiantil. Yo espero que estos 3 candidatos firmen un pacto, ¿sí? Ojalá lo piensen, firmen un pacto, mire, 2 años. Y aquí está firmado, refrendado, el que gane 2 años. Y listo, a los 2 años, quiera, guste o no le guste, tiene que llamar a elecciones. O que sea una llamada de elecciones automática como la UCB. Correcto. Pero vemos qué dice José Varela. Bueno, saludos a todos los que nos están escuchando. Mira, Orlando, lo que tú dices, que me gustaría empezar por el tema de lo del foro con la vieja guardia. La Universidad de los Andes siempre ha sido una potencia, no solo por el nivel político, sino que además de eso estamos hablando de que todo lo que significa la Universidad de los Andes y el peso que tiene en lo operativo, en lo económico, en lo social aquí en el estado Mérida. La Federación de Centro Universitario, yo me atrevería a decir que un presidente de federación era como un alcalde. O sea, la gente se reunía con él a ver cómo podían solventar materias de políticas públicas, a ver cómo podían solventar en otras instancias, porque también es menester decir que en algún momento la universidad tenía mucho más presupuesto de lo que tenía la gobernación y muchas alcaldías, evidentemente. Con lo que me estás preguntando y esa preocupación latente que hay, yo sí creo, Dios mediante, podamos consolidar los objetivos. El día después de juramentado hay que ir a firmar que cada 2 años se hagan elecciones estudiantiles. ¿Por qué? Porque tanto tiempo las personas en el poder y sin hacer elecciones mata la democracia dentro de la universidad, mata el liderazgo, no hay generación de relevo, y precisamente aquí lo que estamos buscando es el fortalecimiento del movimiento estudiantil como poder equilibrante. Y además de eso tenemos que hablar con mucha sinceridad: si nosotros no tenemos movimiento estudiantil, posiblemente ya no vamos a tener cómo defender la universidad, y si no la defendemos ahorita, posiblemente mañana. ¿Qué está haciendo el movimiento estudiantil ahorita? ¿Qué hace? ¿Dónde está? Mira, nosotros hemos tenido que ser bastante inteligentes, Orlando, porque la realidad social, la dinámica nacional, de verdad a nosotros nos dificulta tener un papel agresivo, digamos, porque, bueno, está a la vista. Miren lo que pasó con Simón Bolívar en la UCB, el consejero universitario. Aquí sabemos de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de dar declaraciones, elegir muy bien las palabras que vamos a utilizar, porque la verdad es que en Venezuela hay dinámicas complejas para poder hacer política. Es interesante porque yo creo que el movimiento estudiantil en este proceso de elecciones tiene 2 aristas: los que se prepararon para elecciones y los que vienen trabajando sin haber elecciones o sin un llamado a elecciones. Nosotros nos agrada decir que nuestro trabajo no empezó ayer para las elecciones ni va a culminar hoy. Nosotros lo que, más que propuestas, Orlando, las propuestas a veces no se cumplen, nosotros tenemos un plan de acción. Ese plan de acción pasa también por la reforma de los estatutos, porque nosotros podamos hacer elecciones estudiantiles cada 2 años y que nosotros también presionemos a que hayan elecciones de autoridades. ¿Por qué? Porque es que la Universidad de los Andes tiene que ser bastión y punta de lanza de los procesos democratizadores del país. Si no cambiamos de casa es muy difícil cambiar hacia arriba. Oye, yo te pregunto lo siguiente: mira, el país siempre ha vivido en estas turbulencias. ¿Sí? Para eso surgió la generación del 28. Correcto. Con Juan Vicente Gómez, que no sabía leer y escribir y era mano dura. Correcto. Y el que le hizo frente fue el movimiento estudiantil. Correcto. ¿Por qué el miedo ahorita?
Mira, yo creo que O es que en esa generación del 28 sí la tenían bien puesta y ahorita, ay no, da miedo. No, mira, yo la verdad no creo, pues yo sí soy defensor de una idea y es que no podemos actuar bajo la lógica del miedo. Yo he hecho videos, yo he buscado votos, yo he buscado hacer un cambio, porque no podemos actuar bajo la lógica del miedo. ¿Qué es lo que creo ahorita? Es que generacionalmente sí ha habido un cambio. La dinámica social y la dinámica de las nuevas generaciones ha cambiado totalmente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Llevar un mensaje cargado de alegría, un mensaje esperanzador para que los nuevos jóvenes se atrevan a soñar con un futuro en el país. Y además de eso, Orlando, tenemos que quitar el velo de miedo que ha causado pues todas las condiciones y digamos las dinámicas que han implementado quienes hoy en día están en el gobierno nacional para que toda la población, porque no es un tema solamente de los chamos, es que hay miedo, es que se nos ha influenciado el miedo, es que usted se mete, todos los días vemos que hay detenciones, que hay una cantidad de cosas que inevitablemente la gente dice, no, yo no me meto allá, yo no opino, porque puede ser peligroso. Y la creatividad. Los jóvenes no son creativos, no tienen ideas, no tienen, otra manera distinta de hacer llegar el mensaje. Yo recuerdo, la UCB, los chamos se pintaron de azul desnudo y salieron a la calle. Correcto. Eso es una cuestión interesante. Nosotros lo que estamos haciendo, por lo menos, estamos buscando la manera de generar ese mensaje y quitar ese velo del miedo a raíz de distintos tipos de actividades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Empoderando a los muchachos con distintos tipos de capacidades, porque sí creemos que la universidad tiene demasiado talento que explotar y que poco a poco, llevando ese mensaje, podemos de alguna manera desplazar ese modelo de pensamiento para que nuevamente impere la irreverencia, impere la valentía. Ojo, la valentía es distinto a pero yo te voy a decir algo, Orlando, es muy difícil hoy en día llamar a los compañeros a que salgan a protestar. Hoy en día la protesta está criminalizada en el país y tenemos que ser bastante cautos a la hora de poder ejecutar cualquier tipo de acción. Que creo yo que el trabajo, vuelvo y repito, mi trabajo en el movimiento estudiantil es fortalecerlo, es hacer de alguna manera que tenga generación de relevo y por otro lado, generar ese sentido de pertenencia ulandino y que vuelva la irreverencia en este momento crítica e inteligente. Me gusta una generación que viene trabajando desde hace mucho tiempo, que tiene una manera muy distinta de pensar, que son valientes, pero ojo, no podemos dejar que los muchachos sean temerarios. ¿Por qué? Porque hay bastantes riesgos en el terreno. Oye, ¿cómo hacer ahorita política estudiantil cuando los estudiantes no quieren saber ni de voto, quieren graduarse rápido, no quiere participar? ¿Cómo hacer? A ver, la política estudiantil pasa también por el convencimiento y, el rescate de la credibilidad de los cuadros dirigenciales. Es una de las propuestas, la propuesta esa no se cumple, pero es parte del plan de acción porque tenemos que recuperar esa credibilidad. En la medida que el estudiante se siente identificado con nuestros cuadros dirigenciales, sea el que llegue, sea de la otra plancha, sea la de nosotros, tenemos que buscar la manera en que ellos se sientan cómodos y también atendidos por ellos. Ahí es donde empieza un cambio verdadero, donde ellos mismos van a empezar a decir, ¿cómo puedo hacer yo también para ayudar a mi compañero? ¿Cómo podemos hacer para mejorar la universidad? Todo pasa por la credibilidad del movimiento estudiantil dentro del estudiantado y además de eso también pasa, por generar soluciones prácticas. Entre eso, todo lo que es agilizar procesos, porque sabemos que la ULA tiene un sistema burocrático bastante complejo, a veces es mañoso y hay que buscar la manera de solventar rápidamente. Esa es la manera en que tenemos que hacer política y, por otro lado, mientras nosotros seamos eficaces a la hora de dar una respuesta concisa y de brindar soluciones, los estudiantes van a tener credibilidad y poco a poco, vuelvo y repito, podemos desplazar ese modelo del miedo de la psique del estudiante y de las nuevas generaciones para que se sientan cómodos y empoderados para poder presionar y para poder de alguna manera, devolverle la alegría a lo que es el movimiento estudiantil de la Universidad de los Andes. José, ¿por qué no se pusieron de acuerdo en tantos días de conversación? ¿Por qué no llegaron a la unidad del movimiento estudiantil y presentaron una plancha? ¿Qué tanto costó los egos para ceder espacio y ganar espacio? Mira, eso es interesantísimo.
Eso es interesantísimo porque hasta una hora antes teníamos una plancha de amplia base, una hora antes de la inscripción. Habrán distintas dinámicas, distintos intereses que, bueno, no permitieron que se diera. Sin embargo, ¿cuál era quizás la preocupación de todos los grupos? De todos los grupos estaban interesados en el consejo universitario. Entonces, en el consejo universitario se llevan a 6 candidatos. No se llama, no es que nosotros no teníamos un ejercicio de desprendimiento, sino que, bueno, no podían caber todos. Es tan simple y tan ya no había curul para tanta gente. Sí, pero entonces no, yo quiero, yo presidente y consejo universitario. No, si ya te dieron presidencia, ya sé del consejo universitario, ¿por qué no lo hicieron? Bueno, pero es que por lo menos yo no tenía consejo universitario. Nosotros a lo último, como vimos que la dinámica se estaba perfilando para que no se inscribieran con nosotros, tuvimos que resolver en el tiempo, tuvimos que resolver sobre la marcha. Pero es que yo no llevaba consejo universitario. Ahora que habían otros grupos que no se sentían de acuerdo porque unos llevaban y otros no, bueno, es que ya no podíamos hacer nada. Sin embargo, ¿cuál era el planteamiento? Una plancha de amplia base donde abarcaban a los movimientos más significativos de la Universidad de los Andes y que más representación tenían. No porque los demás sean no representativos, sino que de alguna manera estos movimientos se habían encargado de hacer un trabajo durante años, eran los grupos más fuertes en cada una de las facultades, y bueno, por lo menos Movimiento 13 de marzo. Yo hice un estudio merográfico junto con los compañeros para saber qué había hecho el Movimiento 13. Nosotros hicimos un documental hablando del movimiento estudiantil en la Universidad de los Andes y la lucha que llevaban, y hoy en día pensé que eso podía de alguna manera agilizar a que ellos se sintieran cómodos en una fórmula donde pudiésemos llevar un trabajo de reconstrucción del movimiento y de fortalecimiento del movimiento estudiantil. Sin embargo, vuelvo y repito, no sé qué motivos habían, pienso yo, extra universitarios, porque nosotros la verdad es que teníamos una plancha de amplia base que aglutinaban a los factores, vuelvo y repito, más representativos de la universidad. ¿Sabes qué dice por ahí? No, que manos externas, que tú representas al cachaco, que tú eres el candidato del cachaco y que Humberto es el candidato de Guido, y entonces no, que tú eres el candidato del rector. No, que no eres el candidato del rector, no, pero que si eres el candidato del rector porque lleva imagen 20, no, porque ¿cómo es? Primero Justicia está contigo, la gente de María Corina está contigo, no, y la otra gente son los alacranes, y entonces todo ese tema externo del país lo metieron ahí. Mira, en esa olla. Mira, lastimosamente hay gente que está jugando y ese es el discurso que lleva. ¿Tú representas al cachaco en este proceso? Pues no, o sea, yo represento el movimiento estudiantil. A ver, si en algún momento Lores Castro ha hablado conmigo, ha sido 2 o 3 veces. O sea, nosotros inclusive, eso... es interesante que tú lo toques porque veo que es un resentimiento hacia esa figura que en algún momento, por supuesto, fundó Equipo 10, pero, a ver, yo no represento esos intereses, yo represento el interés de los estudiantes y además de eso un trabajo que hemos venido realizando. Es interesante porque, ¿qué es algo que yo he dicho en radio y he dicho públicamente? Pueden existir factores en partidos políticos que quieran de alguna manera meter la mano en la universidad, pero no se los podemos permitir. Precisamente parte del debilitamiento del movimiento estudiantil ha sido pues la participación de los partidos en los cuadros dirigenciales universitarios. ¿Y por qué? Porque empiezan a haber otro tipo de dinámicas, otro tipo de estrategia y otro tipo de intereses que no son precisamente los intereses de la universidad y de los estudiantes. Y no, ¿Quién te financia? ¿De dónde salen los recursos? Porque ahora es que viene, necesita plata bastante. Porque tiene, mira, el Núcleo Trujillo, tiene Portuguesa, tiene Barinas, tiene El Vigía, tiene Táchira, tiene Tobar. Mira, eso es interesante. Nosotros nos hemos reunido, lo que es los candidatos al Consejo Universitario, los distintos movimientos, para ver precisamente cómo vamos a ondear estos costos. A ver, yo trabajo normalmente en la noche, gracias a Dios, pues mi familia tiene... Bueno, ha trabajado, son personas trabajadoras que tienen sus propios locales, sus propios negocios, y yo pues puedo pues dividirme, ver cómo ayudo aquí, cómo ayudo allá para tener algún tipo de ingreso. Además de eso, los muchachos están claros, nosotros hacemos potes semanales a ver cómo nos vamos a mover, cómo nos vamos a costear las cosas, y por supuesto nosotros también siempre sale alguna organización, alguna persona que nos dice... Cachaco que colabore. Mira, pues Cachaco no me colabora mucho.
Bueno, lo dijo tú. No, claro. O sea, no, eso es una cuestión de que nosotros mismos somos los que estamos llevando el proyecto y hay algo interesantísimo. Somos los estudiantes, somos los jóvenes, los que nos vamos a reunir con las autoridades, los que nos reunimos con los grupos, los que tenemos la organización, digamos, de la campaña. Aquí no tenemos a unos viejos, aquí no tenemos a la gente de los partidos metida, aquí no tenemos a la gente diciéndonos qué hay que hacer, qué no y qué mensaje dar. ¿Por qué? Porque es extrauniversitario, los intereses universitarios, los intereses estudiantiles muchas veces distan mucho de lo que es de verdad el requerimiento de la universidad, el requerimiento de los estudiantes. Oye, viene este proceso electoral. El país está sumido en una diatriba que sí, que no, que para allá, que mañana, que esto, que no, la clandestinidad y todo. ¿Cómo juega el papel del movimiento estudiantil en todo esto? Mira, principalmente, como les digo, quitar el velo del miedo. Nosotros tenemos que estructurar un mensaje digerible. Creo yo, la sociedad venezolana lo está esperando, Orlando. Nosotros necesitamos generar un mensaje que sea digerible, vuelvo y repito, para la sociedad. Nosotros tenemos que llevar un mensaje cargado de esperanza, cargado de alegría, cargado también de futuro, de fuerza, de valentía, porque eso lo está necesitando la sociedad venezolana. ¿Por qué? Porque lastimosamente los cuadros dirigenciales a nivel nacional de los partidos, pues ya no tienen la misma credibilidad. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Ahí está el ejemplo de Miguel Ángel Suárez. Cada vez que se para en alguna acción, cónchale, todo a nivel nacional dice que de pinga el movimiento estudiantil. ¿Por qué? Porque hay un tipo que está levantando la voz y exigiendo de manera inteligente. Entonces, ¿qué creo yo? El papel que nosotros tenemos que jugar ahora, principalmente, vuelvo y repito, si conseguimos los espacios, que creo que estamos encaminados a eso, va a ser el fortalecimiento del movimiento estudiantil y la estructuración de un discurso que vuelva, que le llene de alegría a la sociedad merideña, a la sociedad venezolana, y que además quite poco a poco el velo del miedo. Eso es lo que está esperando. José, dígame. El movimiento estudiantil no tiene transporte. No tiene. Ya paga el 100% del pasaje. Un pasaje que costó mucha sangre de estudiantes universitarios. ¿Sí? Vidas de estudiantes universitarios. El movimiento estudiantil y los estudiantes no tienen comedor universitario, no tienen residencia, no tienen los laboratorios de farmacia, de bioanálisis, de ciencia, no tienen los insumos. Los estudiantes no tienen ni siquiera donde un sitio, cómo encontrarse. ¿Qué plantearse? ¿Cómo planteas tú ahí? Bueno, ¿Qué vas a hacer con el común universitario? Mira, yo tengo entendido. ¿Qué vas a hacer con los autobuses que están allá abajo retenidos, que ni siquiera el gobierno le acepta echarle gasoil? Miren, yo tengo entendido el tema del comedor universitario lo está recuperando el gobierno nacional. ¿Cuál es la labor de nosotros? Ir a hacer contraloría en ese comedor. Ir a ver cómo se va a repartir esa comida, ir a ver a quiénes de verdad van a beneficiar esas bandejas que quieren repartir. En el tema del transporte, nosotros tuvimos una serie de reuniones para ver cómo íbamos a abordar el tema del transporte en Mérida. Sin embargo, ¿qué sucede? Que no hay una dirigencia electa que de verdad tenga el respaldo de los estudiantes. Mientras no tengamos eso y no tengamos credibilidad ante los cuadros dirigenciales, pues no podemos hacer mucho porque no vamos a arrastrar el sentimiento de los estudiantes. Hay que para que ustedes ganen, para comenzar a hablar con el tema del transporte, el pasaje y la cosa. No, vuelvo y repito, nosotros intentamos organizar eso, sin embargo hay factores que no están de acuerdo con organizar eso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a ver cómo nos vamos a articular. ¿Cuál era el planteamiento que nosotros llevábamos al crear la plancha de amplia base? Respetar los espacios naturales precisamente para tener la gobernabilidad y poder ejecutar ese tipo de acciones, que eso entraría en el segundo semestre de la gestión. ¿Por qué? Porque yo de verdad estoy pensando que cada 2 años se tienen que hacer elecciones. Gracias, José Barral. No, vale. Gracias a ti, Orlando, de verdad, gracias.